Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así es que póngase listo, mi hermano. Vamos a recibir a nuestro hermano César con un aplauso, amén. El técnico aquí y también pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios me los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Yo sé que allá en las redes sociales sí me escucha, porque trae el micrófono, pero usted no me escucha. Bueno, entonces a mí me tocó esta tarde la palabra del Señor. Tengo dos micrófonos. Y vamos a orar para comenzar con esta reunión. Le vamos a pedir a Oscar que pague el otro micrófono de allá y vamos a empezar orando. Que Padre, te damos gracias por ser ese Dios maravilloso, Padre eterno, te damos gracias por estar aquí, te damos gracias porque sin ti nuestra vida no es nada, Señor, te glorificamos con nuestro corazón, nuestro ser, Jesús. Te damos gracias por ser ese Dios, Padre, grande y maravilloso, Padre mío. Te pido, Señor, que tú pongas tu mano sobre mí, Padre, y me ayudes a hablar tu palabra, Señor, que sea tu palabra y no la mía, Señor Jesús, que tú seas obrando el corazón de cada persona que está aquí presente, Señor Jesús, de los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, Padre, pon tu mano, Señor Jesús, en sus corazones, Padre mío, y guíales a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor, que te sirvan y te busquen, Padre mío, que busquen tu rostro, Padre mío, y te sirvan de corazón, Padre eterno. Te pido, Señor, que tú hagas la obra de Dios ahí, que usted, Padre, se mueva y usted, Padre, me actúe. Se lo pedimos en nombre de tu Dios. Úsame, en Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. Bueno, esta tarde, pues como los pastores no están aquí, ¿verdad? Queremos mandar un saludo donde quiera que ellos estén. Pero a mí me me toca a mí predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y es un honor para mí hacerlo. Y esta tarde hemos traído un sermón que se llama Por la ley es el conocimiento del pecado, una verdad que la iglesia ha olvidado. Recordemos, la semana pasada nuestra hermana predicó acerca de cumplir la misión del Señor. Pero hay una clave que la iglesia se le está olvidando, es que por la ley, solamente por la ley, nada más, es el conocimiento del pecado. La ley nos trae para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Entonces, por la ley es el conocimiento del pecado, una verdad que la iglesia ha olvidado. Vayamos a Romanos 3, 19 y 20. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, búsquela. Los que nos ven a través de las redes sociales también pueden buscar la Biblia y leer Romanos 3, 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Romanos 3, 19 y 20. ¿Okay? Dice ahí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado, una verdad que la iglesia ha olvidado. Durante todos los siglos la iglesia había aplicado esta gran verdad, que por la ley es el conocimiento del pecado. Todos los predicadores, cuando predicaban esta verdad. Y uno de ellos fue Juan Wesley. Y mucha gente se convertía realmente a Cristo porque sentía esa firme convicción de pecado en contra del Señor, ¿verdad? La ley moral son 10 mandamientos. Sentía esa convicción firme de pecado en contra del Señor, de haber transgredido la ley de Dios, que merecían el castigo eterno del infierno. Mucha gente realmente tenía esa convicción en su corazón y se convertían a Cristo, ¿verdad? Pero la iglesia moderna de este tiempo, cuando hablo de la iglesia hablo de todos, toda la iglesia, pastores, predicadores, todos nosotros, se ha olvidado de esta gran verdad. En cambio, ha sustituido esta verdad y le está diciendo a los inconversos y pecadores que Dios quiere cumplir todos los sueños, anhelos, deseos y metas que ellos tengan. O sea, que ellos tengan, no Dios. Así como darles cosas materiales como una buena casa, carro, un buen trabajo, pero de acuerdo a la Biblia, nadie se va a dar cuenta de que es pecador y que está perdido y que va de camino al infierno y que está bajo la ley de Dios y que ha quebrantado la ley moral de los 10 mandamientos y que ha pecado en contra de un Dios santo, si se le dice estas cosas. O sea, nadie va a dar cuenta, nadie va a hacer cuenta que es pecador si tú le dices Dios quiere cumplir tus sueños, anhelos, ilusiones o todo ese tipo de cosas que le decimos a la gente, ¿no? No, Dios, el método de Dios es
que la gente se dé cuenta de su pecado ante Él, para que se arrepienta y se vuelva a Cristo, ¿verdad? Dice, y nadie se va a dar cuenta por estas cosas. Así como nadie va a ver la necesidad de un Salvador si le tratamos de llevar a Cristo sin hablarle de la ley moral de los 10 mandamientos, en primer lugar, y las consecuencias de no haberla cumplido a la perfección. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Una verdad que la iglesia ha olvidado. Las consecuencias por haber dejado la iglesia esta gran verdad es que ahora hay muchos inconversos dentro de la iglesia, porque la iglesia se olvidó de esta verdad para no confrontar el pecado, ¿verdad? Para no hacer sentir mal a la gente, ¿verdad? Para que la gente se sienta cómoda. Pero Dios no quiere eso. Quiere que usted se dé cuenta de su pecado ante Él para que pueda ser salvo. Si no, no. Y ahora está trayendo a los inconversos con métodos no bíblicos. Por ejemplo, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere darte una buena casa, ¿verdad? Dios quiere cumplir tus metas, deseos, propósitos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto, no hay conversiones genuinas a Cristo. Nadie nace de nuevo, nadie se arrepiente de su pecado, nadie se vuelve a Dios de corazón, nadie siente que ha ofendido a Dios, ¿verdad? Y no hay conversiones genuinas a Cristo, y nunca las va a haber. Va a haber mucha gente en la iglesia, pero inconversos. Porque hay un principio, hay una verdad, que es por la ley, es el conocimiento del pecado. Ahorita vamos a ver, y para entender esta gran verdad, origen, naturaleza y finalidad de la ley. La ley moral de Dios son los 10 mandamientos. Usted no los voy a leer ahora, pero léalos en su casa. ¿Cuál fue el origen de la ley? Fue dada desde antes de la creación del mundo a todos por Dios. Vayamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio, ahí está ese versículo, ¿verdad? Si voy muy rápido, díganme. A esos seres creados por Dios, el Señor le dio una ley moral, un modelo que contenía toda la verdad, que un ser finito y la pudieran. No les dio una ley moral, un a la verdad era capaz de cumplir y todo el bien que una mente angelical pudiera abarcar, y para que los ángeles y los hombres la pudieran obedecer. Proverbios 3:1 y 2 dice lo siguiente. Proverbios 3, versículos 1 y 2. Dice así. ¿Ya lo tienen? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días, años de vida y paz te aumentarán. O sea, ahí está Dios hablándole a su hijo que guarde la ley, ¿verdad? Con relación al ser humano, fue creada al mismo tiempo que él, pero con relación a los ángeles, los primeros hijos de Dios, brilló en todo su esplendor. Vayamos a Salmos 92. Ahí nos dice también, habla de Dios, ¿verdad? De la Trinidad de Dios. Pero Dios fue quien dio esta ley, ¿verdad? Dice, antes que formase los montes, Salmos 92. Antes que formase los montes, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que esa ley es eterna, como Dios es eterno, ¿verdad? Pero no transcurrió mucho tiempo antes de que el ser humano se rebelara contra Dios, y al transgredir esta gloriosa ley, casi logró borrarla por completo de su corazón, aunque todavía permanece en el corazón de cada ser humano, en la conciencia. Ahora se le está en la conciencia. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, esa ley quedó como quien dice borrosa ahí, pero sigue estando ahí. Sigue hablando de la gente de la conciencia. Por eso cuando usted miente, hay algo que te dice, mentiste. Esto se llama la conciencia. Ahí está esa ley en tu corazón. Todos sabemos que mentir es malo. Todos sabemos que matar es malo. Todos sabemos que cometer adulterio es malo. Todos sabemos que
robar es malo y todos sabemos que lo que la ley enseña, los 10 mandamientos es malo, ¿verdad? Si lo hacemos, porque está en nuestra conciencia esa ley y está en todo ser humano, en toda persona, ¿verdad? No hay ninguna persona que no pueda entender eso, todos lo entendemos, porque está en nuestra conciencia, ¿verdad? Romanos 2, 14 al 16, ahí nos dice que esa ley está escrita en nuestro corazón. Romanos 2, 14 al 16. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando un testimonio a su conciencia y acusándolos o ofendiendo sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que esa ley está escrita en la conciencia de toda persona, ¿verdad? Por la ley es el conocimiento del pecado, una verdad que la iglesia ha olvidado. Pero ¿cuál es la naturaleza de la ley? De Dios. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es la imagen incorruptible del alto y sublime que habita en la eternidad. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es la imagen incorruptible del alto y sublime que habita en la eternidad. Vayamos a Isaías 57, 15. También nos habla de la eternidad de Dios, ¿verdad? Porque esa ley se origina en Dios. Isaías 57, 15. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Es la imagen de aquel cuya esencia ninguna persona ha visto ni puede ver. Es visible para los seres humanos y los ángeles. Es el rostro de Dios descubierto. Es Dios manifestándose a sus criaturas de tal manera que puedan verlo y no morir. Manifestándose para dar vida y no para destruirla, para que podamos ver a Dios y vivir. Es el corazón de Dios revelado a los seres humanos. En cierto sentido, podemos aplicar a la ley lo que el apóstol dice del Hijo. Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Esto está en Hebreos 1:3. La ley de Dios es la razón suprema e inmutable, la rectitud inalterable, la cualidad eterna de todas las cosas que son o han sido creadas y refleja la santidad de Dios. Esa es la naturaleza de la ley de Dios, refleja la santidad de Dios. Por eso quebrantarla demanda un castigo severo. Impresionante, grandísimo ese castigo, ¿verdad? Cristo llevó ese castigo en nuestro lugar. Pero si yo no quiero a Cristo en mi vida, si no confío en Cristo, ese castigo va a caer sobre mí. Vayamos a Deuteronomio 32:4. Porque da cuenta que está usted en contra del mismo carácter de Dios. Deuteronomio 32:4. Dice ahí, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Aquí refleja la santidad, la rectitud de Dios, ¿verdad? Este versículo. Y la ley también refleja eso. Bueno, aquí nos habla del carácter de Dios, de cómo es Dios, pero la ley refleja la santidad de Dios. La ley de Dios es una copia de la mente eterna, una transcripción de la naturaleza divina. Eterna, ciertamente es el fruto más perfecto del Padre eterno, el reflejo más brillante de su profunda sabiduría, la belleza del Altísimo. Es el deleite y admiración de los querubines y serafines, de toda la compañía de los cielos y la tierra. Es el gloria y gozo de todo creyente, de todo hijo de Dios bien instruido. Vayamos a Salmo 119, 97. Salmo 119, versículo 97. ¿Ya lo tienen?
Dice ahí, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea que el que ama al Señor se deleita en esa ley, ¿verdad? Por la ley es el conocimiento del pecado, una verdad que la iglesia ha olvidado, ¿verdad? Yo sé que cuando nos hablan de la ley de Dios, tenemos como un grito, un quejido, ¿verdad? Y nos enojamos. Moisés dijo, estoy espantado y temblando, ¿verdad? Porque refleja la santidad de Dios. Atributos de la ley de Dios. Es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Vamos ahí a Romanos 7:12, nos dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y los que no somos buenos somos nosotros, por eso nos quejamos. Por eso nos sentimos mal cuando nos hablan de los 10 mandamientos, si los hemos cumplido o no. Y porque vemos que merecemos el castigo de Dios, ¿verdad? Así es, malo Cristo ha pagado en tu lugar en la cruz de Calvario. Y esa es la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Salmo 7:12 dice ahí, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa. Esta ley alcanza el más alto grado de pureza, castidad y santidad. De otro modo, no podría haber nacido de Dios, mucho menos ser imagen de aquel cuya esencia es la santidad. Está libre de todo pecado, limpia y contaminada de cualquier contacto con el diablo. Es una virgen casta, incapaz de corromperse o de tener relación con algo sucio o impuro. No tiene ningún contacto con ninguna clase de pecado, ya que comunión tiene la luz con las tinieblas, está en 2 Corintios 6:14, ¿verdad? De la misma manera que el pecado es por naturaleza enemigo de Dios, así la ley es enemiga del pecado, ¿verdad? Porque la ley señala el pecado. La ley pone al descubierto el pecado. Por eso es cuando hablamos aquí, a usted mentido, a usted robado, ¿verdad? Y eso nos toca en nuestro corazón porque así lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces expone el pecado. Expone el pecado de la abuela. Esa abuela que dice que no he hecho nada, que no he quebrado ningún plato, lo expone porque sí lo ha hecho, ¿verdad? Lo expone. Y es lo que a la gente no le gusta, que expongan su pecado. Y es la forma que la gente va a conocer que es pecadora por la ley, para que pueda ir a Cristo en arrepentimiento y fe. De otra forma no puede. Si yo le digo a la gente, Dios ayuda, ¿verdad? Nos ayuda, ¿verdad? Pero si yo le digo a la gente, Dios quiere ayudarte, claro que Dios lo hace, ¿no? Pero eso no va a tener convicción de pecado en su corazón. Claro, puede ir a Dios también, pero no va a tener una convicción genuina en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el método del Señor es traer convicción de pecado al pecador para que se arrepiente y se vuelva a Cristo. Bueno, entonces la ley de Dios es justa. La ley de Dios es justa, le da a cada uno lo que le corresponde. Enseña exactamente lo que es correcto, señala con precisión lo que se debe hacer, decir o pensar con respecto al autor de la vida o con respecto a nosotros mismos y a todas las criaturas que Él creó. O sea que la ley de Dios es justa, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 4:8. Ahí Dios diciéndole a su pueblo de Israel, ¿qué pueblo como ustedes tiene una ley tan justa? Solamente ustedes, ¿verdad? Deuteronomio 4:8 dice ahí, ¿lo tiene? Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, la ley de Dios es justa, ¿verdad? Y el pueblo de Israel tiene una ley justa, pero no la obedeció. La ley también es buena. Esta ley que la bondad de Dios dio al principio y preservó a través de las edades es todo amor y bondad, como la fuente del maná. Es suave y bondadosa, como dice el salmista. Es dulce más que la miel y que la que destila el panal. Vayamos a Salmos 19:10. Salmos 19:10. Dice ahí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destina el panal. O sea que la ley de Dios es buena. Los malos somos nosotros que la quebrantamos y la rompimos ya, ¿verdad? Muchas veces. Y estamos bajo el aire de Dios.
pero Cristo vino a redimirnos por haber quebrantado la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios es buena, tanto en sus efectos como en su naturaleza. Como es el árbol, así son sus frutos. Los frutos de la ley de Dios escrita en el corazón son justicia, paz y seguridad para siempre. O sea, la ley que está escrita en nuestro corazón son justicia, paz y seguridad para siempre. Veamos Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. Recuerde que esta no es mi palabra, hermanos, por eso usamos muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Para que usted los vea ahí, no para que el hermano los llene de versículos, ¿verdad? Sino para que usted vea que está en la palabra de Dios. Y el efecto de la justicia será paz, la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, ¿verdad? Es lo que refleja la ley de Dios en el corazón de las personas. Por la ley es el conocimiento del pecado, una verdad que la iglesia ha olvidado. Nosotros pecamos en contra del Señor, ¿verdad? Estamos caídos, ¿verdad? Depravados moralmente. Somos responsables ante el Señor, pero somos pecadores, ¿verdad? Todos hemos pecado. Entonces la finalidad de la ley moral de los 10 mandamientos es convencer al mundo de su pecado y traer conocimiento de pecado. Hacerle ver que usted ha pecado en contra de Dios, que ha violado su ley moral de los 10 mandamientos. Es la finalidad de la ley. Romanos 3:20. Abrir los ojos y también hacerle ver que ha pecado en contra de Dios y que está bajo la ira de Él, para que usted haga algo, se arrepienta y busque al Señor Jesucristo, que murió por usted en la cruz de Calvario. Vamos a Romanos 3:20 ahí. Dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por ejemplo, si usted se cruza el semáforo en rojo y el policía va a llegar, le va a leer la ley del país donde usted está, ¿verdad? Entonces usted se va a dar cuenta que hizo algo que estaba mal. Entonces la ley moral de Dios también nos hace ver nuestro pecado, nuestra maldad, para que nos arrepentamos y vamos a Cristo, ¿verdad? Le hace ver a los hombres que están bajo la ira de Dios porque no la han cumplido. ¿Cuántos de ustedes han cumplido la ley de Dios a la perfección? Nadie, ¿verdad? Entonces Cristo pagó por nosotros en la cruz de Calvario. Dios puso mi pecado en Cristo y Él llevó y cargó esa ira de Dios sobre Él para que yo pudiese ser salvado, ¿verdad? Dios hizo justicia en Cristo por mi pecado. Por eso es el mensaje maravilloso del Evangelio. Vayamos a Hebreos 10:28, dice ahí. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. O sea que todo el que viola la ley de Dios muere irremisiblemente. O sea, es reo de juicio eterno en el infierno, ¿verdad? La ley también saca a la luz el pecado. O sea, la ley de Dios saca a la luz el pecado. Nos hace ver que hemos pecado en contra de Dios, ¿verdad? Vamos a Romanos 7, 8 y 9. Así que ninguna abuelita, abuelito o persona puede decir, no, yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Porque la ley de Dios dice que sí. Has mentido, has robado, has adulterado con el corazón, has codiciado lo que no es tuyo, has tenido Dios ajeno delante del Señor, no has tratado de buscar a Dios, ¿verdad? Guardar un día para buscar al Señor, ¿verdad? Pero tú sacas a luz tu pecado que no lo has hecho. Y Dios demanda que lo hagas, pero tú no lo has hecho. Y eres reo de juicio eterno. Romanos 7, 8 y 9, dice ahí. Permítame. Dice ahí. Mas el pecado, cuando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que Pablo dice, yo pensaba que no era codicioso, pero cuando vio el mandamiento, entonces eso reflejó en mí que sí lo era, ¿verdad? Porque hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Pablo, la ley reflejó el pecado de Pablo
y refleja el pecado de todos también. Hace ver al pecador tal como es. Es como un espejo. Pones tú la ley enfrente y te fijas si las has cumplido. Pues no las has cumplido. Hace ver al pecador tal como es, sin máscaras ni disfraces, un ser humano desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad? Se lo hace ver, que no tenemos nada, que somos pecadores, que merecemos la ira de Dios, porque pecamos en contra de Dios. Apocalipsis 3, 17. Aunque aquí está hablando de la iglesia de la Odisea, pero ahí nos dice que lo siguiente. Dice ahí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, mucha gente pues realmente piensa que está bien, que no hay ningún problema con su vida. Pero sí hay. ¿Por qué? Porque somos unos pobres, miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Ante Dios, ante la santidad de Dios, ¿verdad? Y necesitamos un Salvador. Le hace llegar al pecador todo tipo de señales que le convencen de su pecado y se ve a sí mismo como un simple pecador y condenado al infierno. Es lo que hace la ley, la finalidad de la ley de Dios. La ley nos salva, el que salva es Cristo, ¿verdad? Y le cierra la boca a todo mundo, les deja bajo el juicio de Dios y convictos de pecado. O sea, nadie puede decir que no ha mentido porque ha mentido. Le cierra la boca. Nadie puede decir que no ha robado porque ha robado, aunque sea un lapicito, ¿eh? Lo hemos hecho. Nadie puede decir que no ha codiciado porque ha codiciado lo que no es de él, ¿verdad? Nadie puede decir que no ha tenido esa gente delante del Señor porque tenemos a San Juditas, ¿verdad? El Señor no le gusta eso. Nadie puede decir que no ha pecado en contra de Dios porque ha honrado a sus padres. ¿Cuántos de ustedes le hacen caso a sus papás? Entonces nos cierra la boca, nos deja callados. ¿Quiere usted callar a un ateo? Pregúntele si ha robado, pregúntele si ha mentido, pregúntele si ha adulterado, pregúntele si ha codiciado, porque así lo ha hecho y la ley de Dios demanda justicia por eso. Pero Dios llevó esa justicia en Cristo, por amor a usted y por amor a mí. Podemos ser salvos ahora. Entonces la ley de Dios le cae a la boca a todo el mundo, ¿no? Yo no sé si usted saca a reducir el tema de las abuelitas, porque ellas se creen que no, yo nada he hecho en el mundo, yo soy buena gente, como una persona que conocemos nosotros, ¿no? Entonces le cae a la boca a todo el mundo, ¿verdad? Y lo deja convicto de pecado, de maldad y bajo la ira de Dios. Pero también Dios le ofrece la salvación a través de Cristo, porque Cristo pagó en su lugar. Usted y yo que retamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero Cristo pagó esa multa en nuestro lugar. Le amó el Señor de una forma maravillosa. Cuando usted mira que usted merece esa ira de Dios, ese castigo del Señor, y mira que el Señor lo puso en su propio Hijo Jesucristo, ese castigo lo llevó a cabo en su propio Hijo, ahí es cuando uno le salen las lágrimas, ¿verdad? Toca su corazón, porque el que tenía que estar ahí en la cruz era usted y no Cristo, ¿verdad? Ahí empezamos a decir, Señor, gracias, porque tú moriste por mí. Pero lo que trae comisión de pecado es la ley. Mata al pecador. Bueno, Romanos 3:19 dice ahí. Dice Romanos 3:19, ahí dice que la ley le cierra la boca a todo el mundo, ¿verdad? Lo deja bajo el juicio de Dios. Dice ahí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, le cierra la boca al ser humano, a todo el mundo. Mata al pecador al destruir la vida y la fuerza en que confía. O sea, mucha gente confía en su propia religión, que se puede justificar haciendo muchas buenas obras, pero no puede. No puede justificarte por las obras.
Cristo pagó en tu lugar para poder justificarte a ti, para poder declararte justo, para poder exonerarte de tu pecado, de tu maldad, ¿verdad? Entonces le quita la confianza a la persona que confía en su propia justicia, ¿verdad? Que es bueno. Y lo deja sin armas, no sé cómo defenderse. Cuando usted vaya afuera, usted le pregunta a la gente, ¿ha hecho usted alguna cosa mala? Pues dicen que no, ¿verdad? Pero cuando tú les dices, ¿has mentido? Pues sí. ¿Has robado? Aunque sea algo pequeñito, pues sí. ¿Has codiciado lo que no es tuyo? Pues sí. ¿Has deshonrado a tus padres? Pues sí, ¿verdad? Entonces, le quita esa confianza y luego le dice, entonces quiere decir que está bajo la ley de Dios, porque no has obedecido la ley moral y los mandamientos. Y ahí es cuando ya le presentas el mensaje glorioso del Evangelio, ¿verdad? Mata al pecador al destruir la vida y la fuerza en que confía y le convence de que está muerto aunque continúe viviendo. No se trata de solo estar condenado a muerte, sino que está verdaderamente muerto para con Dios, carente de toda vida espiritual, muerto en sus delitos y pecados, condenado. Efesios 2:1 dice lo siguiente, que usted y yo antes estábamos muertos en sus delitos y pecados, pero si usted no se ha arrepentido, todavía sigue muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? La ley también es como un maestro que nos lleva a Cristo para que seamos justificados por la sola fe en Él. O sea, la ley nos salva. La ley te señala pecado y te dice que estás condenado porque no lo has cumplido. Pero te lleva a Cristo para que tú digas, Señor, sálvame, porque estoy bajo tu ira, pero tú has muerto en mi lugar en la cruz del Calvario. Nos señala el pecado y nos lleva a Cristo para que seamos justificados por la sola fe en Jesús, ¿verdad? No por las obras, por la sola fe en Jesús. Gálatas 3:24. Ahí nos dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, quedamos todos, como quien dice, desnudos ante el Señor, condenados ante Dios, pero Cristo paga nuestro lugar y nos puede salvar a todos, ¿verdad? Por la ley es el conocimiento del pecado, pero la iglesia, una verdad que la iglesia ha olvidado. Solamente la iglesia quiere traer a la gente como, no sé, de una forma que no quiere confrontar el pecado, no quiere confrontar la realidad del ser humano que está perdido y ha pecado en contra del Señor. Pero la iglesia se ha olvidado de esta gran verdad, que por la ley es el conocimiento del pecado, y que solamente a través de la ley moral de Dios el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y solamente a través de la ley el ser humano se podrá dar cuenta de su pecado y ver su necesidad de un Salvador, del maravilloso Salvador Jesucristo. Porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Solamente a través de la ley de Dios, la ley moral de Dios, los mandamientos, el hombre va a tener convicción de pecado. Fuera de ahí no puede. Y fuera de ahí Dios no va a usar otra cosa. No puede usarse otra cosa para convertir tu corazón a Él. Tienes que señalar tu pecado en primer lugar para que tú puedas arrepentirte y volverte a Él. Y ahí es cuando no nos gusta. Ahí es cuando no queremos. Ahí es cuando nos quejamos. Pero Dios quiere salvarte a través de traer convicción de pecado a tu corazón. En cambio, la iglesia de hoy le está ofreciendo a los inconversos y pecadores para que según ella llevarlos a Cristo y al Evangelio y que se reconviertan a Cristo, que Dios les quiere cumplir sus sueños, metas, propósitos y anhelos, así como resolver sus problemas, aunque yo sé que Dios lo hace, pero el problema más grande de todo ser humano, de toda persona, es que ha quebrantado la ley moral de los 10 mandamientos y ha ofendido a un Dios santo y merecemos el infierno. Pero la iglesia moderna está haciendo otra cosa porque no quiere ofender y ni confrontar al pecador con su pecado,
sino que el pecador se sienta cómodo con su pecado y no se ofenda. Y supuestamente llega a la iglesia, pero va a llegar y se va a ir, o se va a quedar aquí pero no va a estar convertido. Y no se ofenda, y llega a la iglesia y lo único que esto ha producido es miles de inconversos dentro de las iglesias, personas que no son salvas, aunque se creen salvas, pero no tienen conciencia de la severidad del pecado ante un Dios santo y de haber quebrantado la ley moral de los 10 mandamientos. O sea, no tienen conciencia de haber pecado en contra de un Dios santo y de las consecuencias de haber padecido de haberlo hecho, ¿verdad? Así como tampoco valoran lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario, porque Dios quiere cumplir mis metas, mis sueños y mis soluciones, ¿verdad? Y lo demás no importa, nomás que me las cumple ya. Pero el método de Dios, y por lo tanto no valoran, tampoco no entienden tampoco ni valoran lo que Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ellos merecían la muerte, pero Cristo pagó por su pecado en la cruz del Calvario. Ese es el maravilloso mensaje del Evangelio. Pero el método de Dios siempre será el mismo: traer convicción de pecado a todo hombre pecador a través de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y llevarlo a Cristo, mostrarle que Cristo pagó en su lugar, mostrarle que Él le amó, mostrarle que Él sacrificó a su propio Hijo para que esa persona pudiera ser justificada, pudiera ser salva, ¿verdad? Pero primeramente te va a convencer de tu pecado. No te va a decir, yo quiero comprar, no te va a convencer de que Él te quiere comprar una casa en Miami, ¿verdad? O te va a dar una compañía de albañilería, o ¿cómo se llama? O de cortar yardas. O que te va a llevar allá a Cancún a vacaciones. No, Dios no te quiere convencer de esas cosas. Él te quiere convencer de tu pecado para que te arrepientas y te vuelvas a Él. Si leemos la historia del rey David, Dios lo convenció primeramente a él para que se arrepintiera. Él no dijo, David, yo te quiero llevar al McDonald's porque has hecho algo muy bonito, ¿no? No, lo convenció, lo confrontó para que él se diera cuenta de lo que había hecho y se arrepintiera y se salvara, ¿verdad? Y es un acto de amor del Señor, ¿sabía usted? El que Dios traiga convicción de pecado a tu corazón a través de su ley moral de los 10 mandamientos, el que Dios te convenza de tu pecado, de que te abra tus ojos de que por el camino que vas está mal, es un acto de amor del Señor, porque quiere salvarte. Pero ¿por qué te enojas entonces tú? Él quiere salvarte y para eso va a hacerte ver tu pecado en primer lugar, para salvarte. Él no te va a decir welcome sin que tú tengas idea de que estás mal ante el Señor, ¿verdad? Entonces el método de Dios siempre será el mismo. No decirle a la gente, yo quiero cumplir tus sueños, tus metas, tus soluciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la iglesia trae. O quiero empoderarte, ¿no? Como serte rico y millonario. No. Ver tu miseria, hacerte ver tu miseria ante Él para poder revestirte de la gracia a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero el método de Dios siempre será el mismo: traer convicción de pecado a todo hombre pecador a través de la ley moral de los 10 mandamientos y llevarlo a Cristo para que sea salvo de su pecado y se arrepienta y se duela por haber pecado en contra de Dios y reciba la maravillosa noticia del Evangelio. Primeramente Dios te va a hacer ver tu pecado, pero segundo te va a presentar la maravillosa noticia del Evangelio, que Cristo Jesús pagó en tu lugar, que Él murió por ti, que Él te amó, aún sin tú merecerlo. Y es cuando tú, si eres humilde, te vas a quebrantar, vas a decir, oh Señor, gracias por salvarme. Gracias por morir por mí. Aún sin yo merecerlo, yo merecía tu justa ira, Señor, tu justo castigo, merecía el infierno. El infierno era mi hogar, si me mandabas, era justo que tú lo hicieras, Señor. Pero hoy tú me has mostrado que Cristo pagó en mi lugar y me amaste, Señor. Es lo que el Señor va a hacer contigo. No te va a convencer de pecado, sino de que te va a llevar a Miami. Y tampoco que te va a llevar a Cancún, ¿verdad? Y te va a presentar la noticia del Evangelio, Juan 3:16, vayamos ahí. Ahí nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios te amó a ti.
Tú merecías el castigo de Dios, yo también, pero Él te amó. Pero para eso Él va a traer convicción de pecado a tu corazón. Y si tú lo rechazas, va a haber un momento que Él ya no traiga convicción de pecado a tu corazón. Ya no va a haber más oportunidad porque es un regalo que estás dando. Cuando tú sientes en tu corazón convicción de pecado, que Dios está haciendo ver que estás mal, es que Dios te quiere salvar. Pero si tú lo rechazas, llegará un momento que no sientas nada y terminarás en el infierno para siempre. Escuché la historia de un hombre que cuando predicaba Billy Graham, él estuvo por 2 semanas con una fuerte convicción de pecado en su corazón a través de la ley moral de los 10 mandamientos. Él se dio cuenta que estaba pecando, que había pecado en contra del Señor y lo sentía fuerte. Y duró 2 semanas y él le molestaba ese sentimiento, esa emoción o esa cosa que el Señor le hacía ver en su corazón. Y le molestaba, no le gustaba. Pero el Espíritu Santo trabajando en su corazón, entonces él le dijo: Señor, yo no quiero sentir todas esta convicción en mi corazón. ¿Sabe qué? Down la sintió. ¿Qué pasó? Se perdió. Porque el arrepentimiento, la comisión de pecado es un don que Dios también te da. Es algo que Dios quiere hacer en ti para salvarte, no para condenarte. Para hacerte ver tu pecado y te vuelvas al Señor. El Señor usa la ley. Es el método bíblico, no hay otro método. Pero vamos a ver qué es el Evangelio para terminar. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 8, ahí nos dice lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y es el mensaje que el Señor tiene para ti. Y si el Señor te trae convicción de pecado en tu corazón, arrepiéntete y vuélvete a Él. Porque puede que en un año ya no sientas nada y te pierdas. Porque es cuando Dios dice, no cuando tú dices. Dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que sí me recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces dice que aquí Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero Evangelio, ¿verdad? Entonces Cristo murió por tu pecado para darte vida eterna y para salvarte. Como iglesia nacional creemos en el Espíritu Santo, pero a veces también nos desviamos, ¿verdad? Porque no queremos confrontar a la gente con su pecado. Tratamos de hablar suavecito para que la gente no se moleste. Pero creemos en el Espíritu Santo porque está en la Biblia y tenemos un artículo doctrinal que se llama el Espíritu Santo. Y dice así: creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, que está siempre presente y eficazmente activo en la iglesia y juntamente con ella convenciendo al mundo de pecado. O sea, el Espíritu Santo está trayendo convención de pecado y usted está convenciendo de que Dios lo va a llevar a Miami, ¿verdad? Entonces, si usted no quiere ayudar a estar con el Espíritu Santo trayendo convención de pecado a las personas, usted no puede decir que es primeramente cristiano y segundo que pertenece a esta denominación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado. Es la obra que está haciendo en los incrédulos, en los no creyentes, para salvarlos. Pero si usted no quiere tratar temas que la gente se enoje o se ofenda, realmente no puede pertenecer acá, porque la obra del Espíritu Santo entre los incrédulos es convencer al mundo de pecado. Es la obra que él está haciendo, no hay otra obra. Y si usted no se alinea a esta obra, pues usted realmente está predicando otra cosa menos el Evangelio. Porque es lo que el Espíritu Santo trae a la gente primeramente para salvar la convicción de pecado.
Después, regenerando a los que se arrepienten y creen, y santificando a los creyentes y guiándolos a Cristo, a toda verdad, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, si usted dice que no quiere hablarle así a la gente porque no quiere hablar del pecado para que la gente no se sienta culpable o condenada, ¿sabe qué? Pues no sé, vaya a otra parte, pero pues no puede ser eso, porque aquí dice, primeramente la Biblia, segundo creemos eso, que Cristo está trayendo convicción de pecado a la gente a través de la ley moral de los mandamientos. Entonces no puede decir que parece la iglesia del Nazareno y decir que y no querer hablar a la gente del pecado ni traer convicción de pecado a las personas. Usted no puede decir eso. Así como tampoco puede decir que no cree en la Trinidad y estar acá, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, por la ley es el conocimiento del pecado. No hay otra forma en que Dios pueda salvarte. No hay otra forma en que Dios pueda convencerte de que necesitas al Señor. No hay otra forma, ¿verdad? Y tenemos que entender eso como iglesia, para poder ir afuera y predicar el Evangelio correctamente a los que están perdidos, ¿verdad? Porque es el método de Dios, no hay otro método. La ley es traída para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Entonces la iglesia se ha olvidado, para nuestra conclusión, la iglesia se ha olvidado de esta verdad y la ha relegado a un lado, y la ha hecho a un lado porque no quiere ofender a nadie y porque quiere ser amable con la gente y porque según ella, a través de poner luces, ¿verdad? Y un show, la gente se va a convertir a Cristo. No se va a convertir a Cristo con eso. Las iglesias ponen en discoteca, pum, 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 y las luces por todos lados, y uno sabe ni qué es, ¿verdad? Si es el antro que un día antes fuimos, o es el mismo o es el mismo, ¿no? De la misma iglesia. Porque imagínese usted, la gente allá afuera, imagínese toda aquella persona que va a los antros, luces por todos lados. Y esa persona quieren ver algo diferente. Y llegan a la iglesia y igual, pues ¿cómo? ¿Se van? ¿Otro antro igual? No, pues me voy. Estas luces. Pero la iglesia cree que a través de todo eso la gente se va a convertir a Cristo. Ay, vamos a traer a los jóvenes con eso. No, es a través de la ley. Porque por la medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la gente entiende que es pecadora y entonces va a Cristo en arrepentimiento y fe para que el Señor le salve. ¿Verdad? Entonces ese es nuestro sermón. Espero que el Señor le haya tocado a su corazón y que Dios le bendiga. Voy a orar para terminar este tiempo. Que Padre, te damos gracias por ser ese Dios maravilloso. Te damos gracias porque estás aquí. Te damos gracias porque sin ti nuestra vida no es nada. Gracias por todo, Dios. Bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en nombre tuyo. Toca el corazón de las personas que van a escuchar este mensaje. Padre, los que no se han arrepentido de su pecado, se arrepientan ahora mismo, Señor. Confíen en Jesús como Señor Salvador, Jesús. Y se dan cuenta que han traído tu ley moral de mandamientos. Y se arrepientan ahora mismo, Señor Jesús. Y confíen en Jesús como Señor Salvador, Dios. Te lo pedimos en nombre tuyo. Amén y gracias.